Bueno, y como venimos diciéndole, de lo que podés ver, Crónica te muestra todo. Y nosotros también queremos saber qué pensás vos. Así que abrimos esa posibilidad de ida y vuelta para que vos puedas contarnos, preguntarnos, sugerirnos y participar del Clásico del Mediodía. Esta mesa de Crónica Mediodía que viene ahora. ¿Cómo podés hacerlo? En Twitter, @CrónicaTV, con el hashtag Crónica Mediodía, en Facebook, @Crónica Televisión. En cualquier posteo podés contarnos lo que quieras y en el WhatsApp 11 4076 9189. Dale, está abierta esa posibilidad. Crónica te quiere escuchar, es tu momento. Gracias, Esteban, y ya comenzamos con nuestra mesa del mediodía y presentando a nuestros invitados. Me acuerdo que cuando estudiaba Ciencias Económicas siempre decíamos que la materia impuestos era la más complicada de aprobar por toda la complejidad que había detrás de eso. Por eso hoy estamos con un contador tributarista, especialista justamente en impuestos, como es Ezequiel Pasarelli. Bienvenido. Cristian D'Alessandro, alguien de la casa, abogado previsional, porque tenemos que hablar mucho de uno de los sectores más postergados en la Argentina, que son los jubilados. Bienvenido, Cristian, también. Okay. Está con nosotros Sebastián Cantero, él es experto inmobiliario. Tenemos muchas cosas que hablar, alquileres, cómo está en este momento la plaza en la compra-venta de inmuebles y muchas cuestiones más. Y por supuesto que lo tenemos a Marcelo Ruiz también, que es un empresario del rubro textil, porque justamente muchas pymes no la están pasando bien en nuestro país. Y quería empezar justamente con el tema de el tributarismo en nuestro país, los tributos, los impuestos. Y muchas de las empresas que hoy están o licenciando empleados, lo veíamos hoy a la mañana con una automotriz de una empresa francesa importante, estamos hablando de la provincia de Córdoba, que ha licenciado justamente a muchos de sus empleados trabajando solamente en el turno mañana, y también de una empresa importante de golosinas que también ha hecho lo mismo con muchísimos obreros en la provincia de Córdoba. Ezequiel, buen día. Y justamente uno de los graves problemas que sufren hoy las empresas y el público en general es el tema de impuestos. Sí, totalmente. Mirá, justo ayer me parece muy importante traerlo a colación. Sí. Se dio a conocer, circuló por todos lados, un paper con las sugerencias que el PJ le estaría haciendo a Alberto en un montón de temas, son 120 hojas, y en particular, algo muy importante, lo que sería la sugerencia para el nuevo sistema tributario argentino del gobierno que se viene. Sí. Algo que me parece muy interesante. Vos empezabas diciendo justamente que los impuestos son tan complicados. Algo que sin lugar a dudas el nuevo sistema tributario tiene que venir a hacer, es lo que siempre pedimos, es simplificarlo, ¿no? Y dentro de las sugerencias que le hace el PJ al nuevo gobierno, la verdad es que hay definiciones que me parece que están muy buenas, como por ejemplo que los impuestos tienen que dejar de ser un problema en Argentina. Los impuestos, hace 3 años que hablamos de impuestos. Hace 3 años que los tributaristas desfilamos por los medios hablando de impuestos. ¿Por qué? Porque para las pymes son un problema. Entonces, una de las definiciones que me parece que está realmente muy buena es que tenemos que dejar de hablar de impuestos. Ese es un objetivo, dejar de hablar de impuestos. Para que dejemos de hablar de impuestos, lo primero que tenemos que hacer es que las pymes no tengan ese problema. Para que no tengan ese problema, a mí me parece que algo fundamental que tiene que pasar es que haya una reforma tributaria. Sí. Y haya una reforma tributaria que la podamos mantener en el tiempo. Ahora, el gobierno tomó una medida hace muy pocos días que es sacarle el IVA a distintos productos de la canasta básica. Y eso, por un lado, trajo a lo mejor alivio para el consumidor, pero por otro lado trajo un montón de problemas, porque trajo un problema de las regalías que no recibían las provincias, que terminó en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces... Sí, totalmente. Bueno, ese es el gran problema. Ahí, para recordarle un poco a la gente lo que pasó, sacaron el 21% a 13 artículos de la canasta básica en el IVA, y se aumentó un 20% el piso en el impuesto a las ganancias para todos nosotros, empleados, autónomos y demás. Dentro de un montón de otras novedades que fueron pasando, la verdad es que llamativamente, hay que decirlo también,
la Corte en 1 mes y medio nada más falló en contra del gobierno nacional, a favor de las provincias, puso una medida cautelar. ¿Para qué? Diciéndole al gobierno nacional, está bien, vos si querés tomar esta medida lo podés tomar, no está mal que lo tomes, que le bajes los impuestos a la gente, es hacia donde tenemos que ir, pero lo que no podés hacer es sacarle plata a las provincias, que es justamente lo que hizo, porque estos impuestos son coparticipables. Exacto. Eso significa que lo que le entra a la nación no es para la nación, es para las provincias. Y no solamente el IVA, sino también el impuesto a las ganancias. Voy con Marcelo Ruiz, porque uno de los sectores que más está teniendo problemas es justamente las pymes y el rubro textil. Se aumentó la importación. Han cerrado ya 500 fábricas de gente que vendía ropa deportiva, justamente por esta apertura. Y más allá de la falta de consumo, Marcelo, ¿cómo está el tema de impuestos con las pymes? Por las nubes. Déjame aclararte primero que no es solo el rubro textil. Las pymes en general estamos sufriendo una debacle. Es decir, si hoy nos preguntás cómo estamos, no estamos ni bien ni mal, estamos peor. Y todos los días estamos peor. No hay una forma hoy de poder diagnosticar la situación de las pymes. Son 18.000 pymes que han cerrado durante estos 4 años. 18.000. 18.000 pymes. Estamos en un promedio de 100 pymes por día. Es una situación realmente angustiante. Comparto en todo lo que dice el tributarista. Debemos simplificarlo. Las pymes no somos estudiosos de los impuestos ni de los sistemas tributarios. Verdaderamente deberíamos poder comprar, vender, fabricar, producir y del remanente todo eso pagar los impuestos que corresponden de forma simple y ágil. Algo que no nos pasa, es decir, tenemos una superposición de impuestos permanentes que lo que hacen es muchas veces sin darnos cuenta, inclusive pagar 2 veces o anticipar pagos. Digo, al problema general que provoca este gobierno y este modelo se le suma también todo este enjambre impositivo que sufrimos, ¿no? Bueno, y en el medio de todo esto están los usuarios, y en el medio de todo esto están los jubilados, uno de los sectores más desprotegidos. Muchos de los jubilados dicen cómo llegamos hasta aquí, dicen cómo llegamos hasta fin de mes. Yo leía estos días aumento en porcentaje de vivienda, aumento en transporte, aumento en ropa, aumento en recreación, aumento en medicamentos, aumento en alimentos y aumento en bebidas. 38.000 pesos la canasta básica de los jubilados. ¿Cuánto cobra la mínima un jubilado? 12.000. Es decir, que tiene que cobrar mínimo 3 jubilaciones mínimas para llegar a la canasta básica, Cristian. Sí, es así. 8 de cada 10 jubilados argentinos, no me canso de decirlo, ya no son pobres, sino son indigentes. Mauricio Macri se va a ir con un alto nivel de indigencia en la vejez. Vos bien decías, Charlie, hoy la canasta básica son 37.815 pesos, casi 38.000. Sí. Y escuchaba al tributarista, al especialista en lo que es los gastos de vestimenta. Los jubilados en esa canasta básica, insumen el 8% de esos casi 38.000 en el pago de los servicios, en el tributo, en el pago de la luz, en el pago de los servicios. Y el 5% en gasto de vestimenta. Es decir, que prácticamente los jubilados, el remanente que les queda para poder vivir, pagan los servicios y pagan y se compran una blusita. Esperá, eso sin contar los que están endeudados por los créditos que han sacado. Por supuesto. Vos tenés que pensar que ya tienen el crédito tomado de ANSES, el segundo crédito tomado de un banco, que generalmente son donde cobran la jubilación, y ya empiezan a sacar el de la financiera de la esquina. Ahora, los 3 principales rubros de gastos de esta canasta básica se lo lleva vivienda, alimentación y medicamentos. Y ¿sabés qué? Nos encontramos con jubilados que ya reciben hasta ropa donada. O sea, no comen, no compran los remedios y se visten de la caridad ajena. Y eso es terrible porque lo que provoca, como les digo, es la indigencia a la vejez. Y lo peor que podemos tener es naturalizar o desnaturalizar el sistema previsional y en cuanto al sistema, la pobreza. Y
el INDEC, tan mentiroso, dice que solamente hay un 10,4% de esos 35% que hay de pobres, de adultos mayores, o sea, mayores de 65 años pobres. Lo que pasa es que la INDEC no fija los medicamentos, los insumos que el jubilado necesita como mínimo para poder vivir, y que eso no está tomado en la canasta básica. Y encima parece una ironía del destino, ¿no? El sector más desprotegido está financiando al gobierno. Después voy a meterme con eso también, ¿no? Y el sector inmobiliario es otro sector muy castigado en estos momentos. El sector inmobiliario está pasando por la peor crisis de la historia. Hay, según los informes del Colegio de Escribanos, 30.000 escrituras realizadas en lo que va a ser 18 y 19, 2018 y 2019, sí. Contra 32.000 o 34.000 en el 2001, por lo cual es peor que la crisis del 2001. ¿Se flexibilizó el tema de poder retirar los dólares para la compra de inmuebles? Solamente para aquellos casos donde la gente tomó crédito, pero digamos toma un crédito para comprar una vivienda, pero eso es... no hay ni siquiera puedo hablar de porcentajes porque no existe directamente. No. La realidad es que, a ver, de todas maneras, el cepo, la gente que está comprando hoy compra por necesidad. Sí. Primera vivienda, una persona que se separa, se achican, se agrandan, lo que fuere. Pero es solo por necesidad. Y esa gente ya tiene los dólares. Por lo cual, el cepo, digamos, si bien es una traba, no estaría aplicando para el mercado de hoy, que el mercado de hoy ya está parado de por sí, con o sin cepo. A ver, no hay compraventa de inmuebles, obviamente, porque lo acabas de decir, el mercado está parado. ¿Y qué pasa con los alquileres? Hoy una persona que quiere alquilar un inmueble, vamos a suponer una familia tipo con 2 hijos, 2 ambientes, ponele. ¿De cuánto tiene que estar hablando en cuanto a cuota de alquiler, más expensas, más tarifas? Y de alquiler solamente el promedio es 14.500 pesos, que ya, digamos, a ver, no es, digamos, es caro, pero la realidad es que lo que está desactualizado es el salario. Claro. No está desactualizado el valor de los alquileres, el propietario o digamos, el mercado pone valores acorde a lo que valen realmente. Bueno, hoy leía que justamente el salario real en la Argentina en estos últimos 4 años cayó un 20%. Bueno, mira, respecto a digamos al atraso que tiene los salarios, sí. Cuando uno, por ejemplo, habla de los créditos UVA, se fueron por las nubes o lo que fuere, no es solamente el crédito UVA, es el crédito UVA más los impuestos, más los servicios que pagás en tu casa. Entonces, si hoy no te unís, hoy, por ejemplo, una persona que vive, digamos, que quiere vivir sola, que tiene un recibo de sueldo normal, no puede vivir sola. Tiene que juntarse con amigos o ver cómo unen los ingresos para poder hacerle frente a los gastos de alquiler. Seguro. Ezequiel, ¿el impuesto a las ganancias es un impuesto? El impuesto a las ganancias es un impuesto de emergencia que existe desde el año 1932. Sí. O sea, escuchémoslo. Todas estas son las cosas que hacen que nuestro sistema tributario sea inviable, que todo el tiempo estamos creando impuestos de emergencia. Sí. Vivimos en emergencia. O sea, yo los escuchaba y esto es lo que escuchás ya hace 2 años sin parar, pero lo que escuchamos siempre, emergencia, vivimos en emergencia. En septiembre se crearon impuestos de emergencia, los derechos de exportación, si se acuerdan, cada vez que exportás pagás el 12%, y ahora ya estamos volviendo a hablar de nuevos impuestos de emergencia. Vivimos en emergencia. El impuesto a las ganancias... ¿Pero el sueldo es una ganancia? Bueno, es ahí el gran problema que tenemos, que es que todos tenemos que vamos a recordar la promesa de Macri de campaña de eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Lamentablemente lo que pasó en estos años fue que no solo no se eliminó, sino que un 70% más de personas pasaron a pagar impuestos a las ganancias que antes no estaban pagando.
Todos recordarán al doctor Fait acá, ¿no? Juez de la Corte Suprema de Justicia. Sí, sí. Una vez el doctor Fait en persona me dijo, el impuesto a las ganancias es inconstitucional. Me lo decía incluso un magistrado que obviamente todos sabemos no pagan impuestos a las ganancias. Pero él me decía que el impuesto a las ganancias era inconstitucional y que si se hiciese una presentación y llegase a la Corte, él iba a fallar en contra de ese impuesto. Y nadie hace ninguna presentación. Bueno, ya tenemos, recordemos el caso de los jubilados. Sí. Sí, que salió días pasados. Claro. En el caso de los jubilados, que nosotros decíamos, la Corte tiene que definir si es constitucional o no el pago de impuestos a la ganancia de alrededor de 300.000 jubilados argentinos. Lo que había hecho la Corte anteriormente era irse por un poco de las ramas, tirarle la pelota al Congreso, que dicte una ley que se adecúe a que los jubilados paguen o no ganancias, pero menos cantidad, y el Congreso le hizo pito catalán a la Corte. Fueron a la justicia. No, y la Corte misma dijo, bueno, si no nos dan bola en el Congreso, dictamos esta sentencia diciendo que es constitucional. Eso le permite a 300.000 argentinos jubilados que cobran más de 6 haberes mínimos previsionales, hoy estar eximidos del pago de impuestos. Ahora, no es que es automático que al jubilado se le va, que está pagando ganancias, se le va a descontar el mes que viene y ya no paga más. No, para eso tiene que ir a peregrinar a tribunales para que un juez le dicte en primera instancia que no tiene que pagar. Ahora, imaginémonos que ahí se le va la vida. Y hay un fallo que fue, si no me equivoco, lo hablamos en su oportunidad con vos, de una mujer que empezó en la provincia de Entre Ríos, que fue ex legisladora. Que también, pero tuvo que pasar por un proceso de demostrar que ella tenía cierta dificultad, como para... Claro, ahora, las cámaras de segunda instancia ya venían fallando a favor del jubilado. Lo que no había hecho era la Corte. Y la Corte, en su momento, que todos criticaban a la Corte de que no se había expedido sobre el fondo de la cuestión, que era ganancias. Y yo les dije, miren, y lo dije acá, y me peleé con varios de mis colegas que a lo mejor ven con acá, no ven con visión de futuro. Ese fallo que había dictado primero la Corte era un fallo peronista. Y lo digo sin pelos en la lengua, era un fallo peronista. ¿Por qué? Porque en sus fundamentos había dado todo el tema de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, el decálogo de la Constitución del año 49, analizó ese decálogo de la ancianidad del año 49, para decir que todos los jubilados, por el solo hecho de tener una edad determinada más allá del ingreso, eran vulnerables. Entonces, si a una mujer que percibía más de 6 haberes mínimos, que quiere decir que tiene un buen haber jubilatorio, le eximió del impuesto a las ganancias, cuando tenga que resolver, hay que ver cuando resuelve, el tema de los 17 millones de vulnerables que están peregrinando en la justicia, los amparos por la reforma previsional, yo creo que tendrán que tomar ese mismo modelo y aplicarlo para los pobres. Eso es lo que está pasando. Si hablamos de empleo, hablamos también de desocupación, que también es otra de las variables en la economía que no termina de arrancar. Es más, siempre tenemos valores negativos. ¿Cómo puede ser entonces que una pyme que genera el 70% de trabajo efectivo en el mercado estén cerrando o no arranquen? Claro, es que evidentemente el modelo que estamos atravesando es un modelo netamente financiero. Nunca se pensó en ningún momento apostar a la producción. Entonces, estos son los resultados, no hay otra forma. No hay posibilidad de que esto cambie. Hoy leía que bajó el 20% la inversión productiva en nuestro país, en 4 años. Claro, 20%. ¿Quién va a querer invertir si es mucho más fácil apostar a la timba que ponerse a producir, a fabricar pañuelos? Es imposible. Es decir, han intentado por todos los medios destruir la industria nacional. Esto es un plan que lo venimos viendo no solo en Argentina, en varios países. Entonces, es algo que vamos a tener que tomar cuenta y pensarlo seriamente. Pero aparte demuestran día a día, es decir, yo lo que pediría es que este gobierno no haga más nada que campaña y ocuparse por el plan alimentario que ya está sancionado y que deberían ponerlo en funcionamiento hoy directamente para poder paliar lo que veníamos viendo hace un ratito, ¿no? Que es el hambre verdadero de la gente. Bueno, la ley de emergencia alimentaria ya se votó. Que debe estar, bueno, pero no está aplicada, no se ha implementado. Debería ser esto, estar por encima de todos
los demás problemas, porque esta gente que hoy está pasando hambre, estas generaciones están pasando hambre, van a ser los futuros empleados nuestros el día de mañana. ¿Cuánto le sale y necesitamos fuerte y con capacidad. Marcelo, ¿cuánto Permitime le sale? un solo ejemplo. Sí, dale. Hoy el gobierno fabuloso de Macri y Dante Sica condonaron la deuda, las multas que tenían las automotrices por 700 millones de dólares. Nosotros desde marzo venimos pidiendo una ley que condone, que ponga en moratoria toda la deuda impositiva que tenemos las pymes, ¿sí? con quita de intereses, con una moratoria amplia que nos permita ponernos en funcionamiento. ¿No estaba previsto eso? No, y te recuerdo, hay un dato que es relevante. 2 de cada 10 pymes tienen rentabilidad positiva. Pero perdón. 8 cada 10 pymes estamos con resultado negativo. Yo tenía entendido de que se le iba a condonar a las pymes la deuda que tenían con la AFIP. No, lo que han hecho pasó. han hecho un plan a 180 días con intereses que van entre el 3 y el 4% mensual. Hoy ¿Cuál es enterrarnos aún más todavía? Hoy en día la tasa de interés que cobra la AFIP está entre el 5 y el 6% bueno, me había quedado mensual. O sea, 5,34% son los intereses resarcitorios mensuales. Más o sea, las multas. Se cobra el 60% solo de intereses. Claro. En un año se te duplica la deuda que tenés. Y lo que hizo la AFIP fue crear un nuevo plan de pagos, no una moratoria, de 120 cuotas a una tasa más baja del 2,5% mensual, pero que no te perdonan intereses ni multa. Por eso es que lo que decimos que es un salvavidas de plomo. Es una curita para un tipo que está muriendo, porque a la pyme hoy cualquier cosa que le tires le va a servir, pero no le va a servir realmente. Claro. A ver, las reservas siguen bajando. Hoy leía que cada vez se están utilizando más para mantener este tipo de cambio del dólar, que no se dispare y demás. Y por otra parte, el gobierno necesita financiamiento. ¿De dónde está tomando financiamiento el gobierno? Del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Todos dicen, ¿y qué será esto? Para pasarlo en borrador y decirlo lisa y llanamente, es la plata de los jubilados. No solo de los jubilados, Charlis, es de todos los trabajadores y de los jubilados. Es el fondo que se tiene ante una contingencia, un terremoto en materia jubilatoria. Terremotos que hemos pasado en el 2016, 2018, 2019, que los jubilados pierden frente a la inflación. Ahora, ese fondo de garantía de sustentabilidad que empezó el gobierno de Mauricio Macri en 2015 con 67.000 millones de dólares, destaco esto, 67.000 millones de dólares lo que recibió el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del gobierno anterior. Hoy tenemos 22.000 millones de dólares. O sea, se despilfarró más de la mitad de ese fondo de garantía. Pero hace un punto, eso teóricamente el gobierno lo tiene que devolver en el mes de abril, ¿no? No lo va a devolver. No lo va a devolver. No, y lo que va a entregar a ver, es... digo el gobierno, si es este o es el que asume. No, bueno, pero todo esto, lo que están llenando al Fondo de Garantía de Sustentabilidad son de papelitos pintados de colores en forma de bono, o con pesos devaluados, sin las acciones porque las fueron vendiendo. De hecho, ahora está en la mira Blaquier, el ex CEO de Clarín y que manejó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. A ver, hoy tenemos 22.000 millones de dólares. No sabemos lo que vamos a recibir, lo que va a recibir el Estado argentino, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en el mes de diciembre cuando se vayan. Lo que hay que hacer, Charlie, porque esto es clarito, bien, lo que hay que hacer, lo primero es que hay que tomar ese fondo, esa plata que es de todos nosotros e invertirlas para los pequeños y medianos productores rurales, las pymes para que puedan comprar maquinarias. Estuve en Río Negro para que el productor de manzana y de pera puedan comprar maquinarias, para que el endeudado de los créditos UBA puedan refinanciar las deudas y poder empezar con el crédito hipotecario a reactivarlo, crear un banco de desarrollo de la seguridad social, que es la plata de todos nosotros, invertirla al mercado, esa plata darla a un préstamo con baja tasa de interés, más baja que la del mercado. Esto hace reactivar la economía y se sostiene con eso el presente y el futuro de las jubilaciones. Tenemos muchos compañeros, Marcelo, que tienen créditos UBA y están preocupados con todo lo que tienen que pagar de cuota. Sí. ¿Qué le decimos a los tenedores de créditos UBA? Y la verdad que ahora, paño frío,
porque puede disparar que la gente venda las propiedades. Cuando salió el crédito UVA, pues no hay, yo hablaba con Marcelo antes de entrar, no hay una unidad de medida, es decir, está el UVA, está el crédito UVA, perdón, la unidad de medida UVA, que es muy buena, pero por ahí no es aplicable a este momento y a esta realidad. Entonces, la gente, cuando el crédito UVA, hubo furor de créditos y demás, las propiedades aumentaron un 30%. Mira, te cuento un caso de un compañero nuestro. 1.400.000 crédito UVA, ¿correcto? En el mes de enero, a dólar a 20, pagaba una cuota de 8.000 pesos mensuales. Sí. Hoy está pagando 17.000 pesos y debe 2,5 millones de pesos. Sí. Sí. Explícamelo. Es posible. No, es que no hay, lo que no hay es un punto de referencia. No tenemos punto de partida. La realidad es que, es decir, si lo medís en términos de dólar, erróneamente, ¿no? Pero lo medís en términos de dólares, de moneda dura, es impagable. Esa persona, ese amigo tuyo, ganó dinero. Ganó plata. Pero si lo medís en términos de pesos, se superendeudó. Entonces, volvemos otra vez al salario, al ajuste, a la unidad de medida de salario. Crearon el boleto digital. Pero él puso $30.000 para entrar. Sí, bueno, pero puso $30.000 sobre una propiedad que hoy no bajó. O sea, hoy el mercado no está convalidando la baja real del 20% que tendrían que tener. El propietario está agarrado a que es aferrado a que la unidad que tiene para la venta no va a bajar de precio, y la realidad es que no lo está convalidando el mercado de compra. Ahora, yo digo una cosa, no habría, y lo sigo insistiendo, y a todos los invitados que llegan a la mesa a los mediodías les digo lo mismo, no se debería definitivamente hacer políticas de Estado para todo este tipo de cosas. Claro que sí. Definitivamente, o sea, sentarse todos en un acuerdo social, estoy hablando de todos los partidos políticos, oficialismo, oposición, tema pymes, tema protección para la industria, tema inversión, una verdadera reforma impositiva, pero que se cumpla. Yo ayer hablaba con una especialista en consumo que vino aquí, Carolina Suárez, y le decía, ¿sabés cuánto fue el aumento de los productos en el mes de septiembre en Chile? 0,00%. Y ellos han tenido distintos gobiernos. Entonces, ¿por qué acá cada vez que tenemos un cambio de gobierno tenemos serios problemas? El problema es que partimos ya de una base que no es propia. Nosotros tenemos completamente dolarizada la economía. Las propiedades, el cuero, los medicamentos, la leche. Es decir, es imposible pensar un plan para nosotros que contemple poderlo dominar en el tiempo y poderlo trayectar en el tiempo. Pensar en el peso. Charlie. Claro, es decir, el problema que tenemos es que no manejamos la variable. Todo lo que nosotros usamos para producir las materias primas, parece mentira, ¿no? Yo pongo siempre de ejemplo el cuero. Nosotros el cuero en el mercado interno lo pagamos en dólares. Es decir, ¿cuál es la parte de intervención que tiene el dólar dentro del proceso de fabricación de cuero? No me lo diga porque mi padre tuvo curtiembre. Bueno, entonces vos lo sabés bien. Y sé lo que es. Esto hay que transformarlo, y indudablemente esta parte cultural que tenemos nosotros de resguardarnos por la experiencia y por lo doloroso que ha sido el que ha apostado en peso durante muchos años, tenemos que regularlo de forma tal que esto se vaya produciendo y vaya decantando y nos vaya llevando hacia una economía. Hablábamos recién con Sebastián. Digo, el valor de propiedad en dólares tampoco tiene un asidero cierto, un fundamento cierto de que esto sea así. Ladrillo, arena, cal, ventana, todo se produce en el país. Debería ser a valor peso. Se ha devaluado más del 200% durante estos 4 años. El valor en dólares de la propiedad, metro cuadrado, sigue costando lo mismo. A ver, Marcelo, no es comprensible. ¿Cuánto le sale a usted contratar a un empleado de costo? Hoy tengo 50% de cargas sociales. La mitad de cargas sociales. Claro, 50%. La mitad de cargas sociales. Es lo que hablábamos con... Pues un sueldo y medio. Con Ezequiel. A ver, 50% solamente de cargas sociales. ¿Cuánto tengo de impuestos si compro un auto? Bueno, es otra medida terrible. 52% de impuestos. Y comparándolo contra otros países, que ese es el problema. Entonces, ahí está el grave problema y no se hace la revisión impositiva o el cambio directamente impositivo que se tiene que hacer. Porque claro, él contrata a la persona, pero tiene que pagar 50% de cargas sociales. Y si lo tenés en negro, ¿qué te pasa? Todos los riesgos, pero porque aparte la normativa, te mete un juicio. La normativa legal es esto, hay una industria de juicios laborales que lo hemos padecido en el gobierno anterior también, ¿no? Es algo que vamos a tener que regularlo y pensarlo. Injustificadamente se han hecho juicios que han fundido a pymes.
Han cortado la posibilidad de pago de las pymes. Sí, yo tomo un poco justo, decías, me diste el pie, lo del auto, de los autos. Hablamos de los créditos UBA, ¿no? Que son impagables. Ahora la justicia dio un freno a los aumentos ilimitados de los autos, de los tomadores de los créditos prendarios para autos, de los planes famosos de autos. El otro día me tocó acompañar a un jubilado que había comprado un autito en estos planes de pago de las grandes marcas, que se le había aumentado el valor del precio insostenible, que empezó pagando, no sé, 1.000 pesos y hoy paga 4.000. Sí. Pero cuando yo llegué a ese estudio jurídico, era una romería, era un sálvese para pocos, porque ahí había taxistas que habían cambiado el auto para poder trabajar, alguno que hizo su inversión en estos planes para poder cambiar el auto. ¿Y cómo está atado esta situación? Es que ellos siempre ganan, digo ellos, estos grandes estudios que compran la deuda. Por ejemplo, este hombre decía, bueno, remátenme el auto, porque yo no lo puedo pagar. Y me salgo la deuda, porque encima tiene una garante. Si no paga él, van contra la garante. ¿Saben lo que decían por detrás los empleados de la oficina? Miren, no le conviene, porque si el auto sale 1 millón de pesos, va a ir a un remate por 100.000. Él pierde el auto y se queda con 900.000 pesos de deuda. Con la deuda. Entonces, eso no se ve. Y la gente pobre que compra un auto para poder invertirlo en estos taxis, remises, etcétera, para poder changuear. Eso es lo que está pasando hoy. Romerías en estudios jurídicos que lamentablemente quedan en saco roto, porque todo eso queda invisibilizado. Me encantaría seguir hablando con ustedes, pero no tengo más tiempo. Les agradezco y este debate seguramente va a continuar. Ezequiel Pasarelli, contador tributarista, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Sebastián. Gracias, Marcelo, y esperemos que repunten las pymes porque creo que es el motor para dar laburo a la gente. Déjame agregarte nada más una cosita. Yo soy integrante de ENAC, de Empresarios Nacionales, y lo único que nosotros podemos rescatar de estos 4 años es que nos ha dado la posibilidad de que todas las pymes nos concientizamos y estamos en un proceso de unidad muy importante, muy fuerte, como para poder debatir con la política y llevar propuestas concretas a la política para que se tenga en cuenta la economía real, la economía del día a día, que las cámaras que normalmente representan a nuestro sector, por lo general, no dan cuenta del tema. Eso es lo importante ahora, propuestas y acción en base a esas propuestas. Gracias, muy amable. Esteban. Bueno, y el debate, las opiniones, las voces, todo lo que pasa aquí en Crónica, porque no te ocultamos nada, y también hay que mostrar lo que está pasando en la calle, porque te veníamos